Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo. Es un gusto, una semana más, poder estar con ustedes. Si les contaran las cosas que pasan durante esta semana y a veces las cosas que pasan justo antes de filmar. Pero gracias a Dios puedo seguir semana tras semana conversando con ustedes. Aunque nadie me ha escrito nada. Pero sigo confiando, pueden seguir mandando sus mensajes, sus inquietudes, sus dudas y aquello de lo que quieran hablar, ¿sí? Sus críticas también, estamos abiertos y es genial poder conocer más de ustedes. Esta semana quiero empezar una serie. No soy actor, tampoco me da la pinta, pero quiero empezar una serie de mensajes. Creo que es el momento de hablar de algo un poco más constante, de una serie que nos lleve a un conocimiento un poco más profundo. Y espero que les guste. Esta serie es acerca obvio, de Dios, pero quiero hablar acerca de los nombres que tiene Dios. Y si ya lo has oído antes, chévere, aporta con tus comentarios. Pero si no, tal vez haya solo una cosa de todo lo que yo diga que tal vez te pueda impactar a tu vida o pueda impactar a alguien que tú sabes que lo necesites. Así que comparte este video con esa persona. ¿Y por qué los nombres de Dios? Bueno, sabes que a nosotros nos identifica el resto del mundo a través de nuestro nombre. Sería muy difícil que nos llegáramos a comunicar sin un nombre. Imagínate tú yendo por la calle y quieres llamar a alguien y no sabes cómo se llama y oye, tú, sí, el chiquito, el flaquito, ven. Y a veces nos pasa. O no sé si a ti te haya pasado que tu mamá se confunde, si tienes hermanos y Juan, Daniel, Pedro, Andrés, ven, vos, hijo mío. Dice, y es como que a veces nos pasa, y si ya eres papá, tal vez te ha de haber pasado. O te confundes con tus amigos. Pero es muy complicado el comunicarte con alguien si no sabes su nombre. Si apenas te presentan a alguien y después de un rato es como que no te acuerdas y ¿cómo se llama este man? ¿Cómo se llama esta man? Y tu amigo es así viéndote y ya se dio cuenta y vos, ¿y cómo te gusta que te llamen? Para ponerte en mi celu, tu número, claro. Es un poco complicado cuando no conoces el nombre de alguien y empiezas a usar tal vez apodos o hola, ¿cómo estás, mi hijo? Qué gusto. Hola, ¿cómo estás, preciosa? Sí, qué gusto verte. ¿Por qué no te acuerdan los nombres? Y no me digas que no lo has hecho, porque sí lo has hecho. Pero los nombres tienen algo de importante. Y es lo que el resto de gente percibe de ti. Tu nombre te lo puso tu papá, tu mamá. Y tiene mucho que ver con una declaración. Para las personas que no lo sepan, hay un significado en tu nombre. Y sí, creo que la mayoría de nosotros hemos entrado a Google y hemos buscado qué significa mi nombre. O si eres mamá, eres papá, has buscado nombres para tus hijos y has buscado nombres bonitos, nombres que rimen y nombres con significado. Bueno, como alguna vez yo les escribí, yo me llamo Andrés. Andrés significa hombre valiente y viril. Hijo. Pero, ¿por qué un nombre debe tener significado? Porque tú necesitas oír eso cuando la gente te llama. Puedes decir que es coincidencia, puedes decir que es irónico o lo que sea, pero cada vez que alguien dice Andrés o me dice Andy, yo recuerdo que están diciendo que soy valiente. Y eso me ayuda en mis momentos duros y complicados, cuando no me siento valiente. Entonces un nombre es algo muy importante, pero yo no me lo puse a mí mismo. Y tampoco los sobrenombres. Nadie puede ponerse un
propio sobrenombre, excepto para tu cuenta de juegos, de Facebook, de lo que sea, tu perfil. Pero generalmente quien te pone los nombres o los sobrenombres son las personas que te rodean. ¿Y por qué hacen eso? Lo hacen porque están intentando describir qué perciben de ti. Cuando te dicen flaco, o ese tipo es buen dato, así que es el chévere, el alma de la fiesta, el callado, o es la bonita, o es la generosa. Generalmente usan atributos tuyos para crear un sobrenombre. También hay apodos que a veces no nos gusta, pero de igual manera son tal vez cómo la gente te logra percibir y de ahí genera un nombre. Cómo te llaman es cómo te perciben o qué es lo que piensan de ti, que puede ser verdad o no, pero es esa la idea. Entonces, no sé cómo tú llames a tus amigos, pero muchas de las veces es como tú lo ves. Si es el pana que siempre te ayuda, lo vas a llamar con un nombre de cariño o te van a llamar así. Entonces, una vez que sabemos que un nombre es aquello por lo cual el resto de personas te identifican y a través de eso tú puedes ver cómo te consideran o cómo te perciben, los nombres que tiene Dios son igual. Es como el ser humano ha visto a Dios y así lo ha nombrado. Hay algunas citas de la Biblia también en la que Él mismo dice quién es y es específico. Y hablaremos de eso, pero Él se nombra el gran yo soy. Yo soy el que soy. Y ya vamos a hablar de eso después. Pero generalmente es un acontecimiento que pasó entre Dios y los hombres y esos hombres le dieron un nombre a Dios para identificarlo después de haber vivido eso con Dios. Entonces ahora esta serie se va a tratar de ver algunos de los nombres de Dios, algunos de los nombres con los que los seres humanos lo hemos identificado y como te darás cuenta es en base a lo que hemos vivido de Él o los atributos que Él tiene. Y para poder empezar entonces vamos a ir viendo y quería empezar con este nombre y no sé si tú lo has oído, pero el primer nombre es que de lo que vamos a hablar, el primer nombre es Jehová Jireh. No sé si se pronuncia así, pero lo digo en español. Pero esto quiere decir Dios proveerá, exacto, Dios proveerá, Dios dará. ¿Y por qué lo nombraron así? ¿Quién lo nombró así? Pues fue Abraham, las puertas. No, Abraham. La historia de él era un hombre de mucha fe que cuando estaba anciano no tenía hijos pero tenía muchas riquezas y Dios le prometió que iba a tener una gran descendencia. Él tuvo que esperar y tener fe y después nació su hijo, un muy amado hijo con su esposa igual a la vejez, ambos, y lo querían muchísimo. Y no sé si has oído esta historia, pero un día Dios hace un pacto, un convenio, un contrato, una unión, una alianza muy profunda con Abraham y Abraham con Dios. Entonces, después de este pacto, después de un tiempo de este pacto, Dios le pide a su hijo. Tal vez hayas oído que Dios pidió en sacrificio a Isaac. Y es uno de los temas que muchas de las veces las personas que no creen en Dios o que en su momento no creíamos en Dios usábamos para denigrar a los que sí creían. ¿Cómo Dios va a pedir que mate a su hijo? Y se han hecho películas, se han hecho chistes, se han hecho memes, muchas cosas de eso. Pero el punto es que Dios pedía el hijo de Abraham, primero para ver su corazón. Sí, suena a que Dios estaba probando a Abraham, pero
Abraham sabía que Dios era Dios y que aún si él le daba a su hijo, Dios podía revivirlo, resucitarlo. Eso dice en Hebreos, que con esa intención Abraham llevó a su hijo a un monte para sacrificarlo. Una, tú lo ves como una prueba. Dos, es un simbolismo. Un simbolismo de un paso de fe. Y también un simbolismo de una apertura de puertas. ¿Por qué? Porque en un pacto, si una de las partes está dispuesta a hacer algo, la otra también. Dios detuvo a Abraham antes de que sacrificara a su hijo. Pero al pedirle eso, estaba diciendo, yo también estoy dispuesto, porque yo hice pacto contigo. Yo también estoy dispuesto a dar mi hijo por ti. Y eso pasó algunos años después con Jesús. Dios dio a su hijo por ti. Y fue parte del pacto, que ya, ese plan que ya había trazado, incluso desde Adán y Eva. Y que se veía ahora una parte del plan con este acontecimiento que pasaba con Abraham. Pero bueno, el punto es que Abraham lleva a su hijo y su hijo le pregunta, ¿y dónde está el sacrificio? Porque antes se sacrificaba ovejas. Y Abraham dice, Dios dará. Después, cuando ya estaba a punto de sacrificarlo y Dios lo detiene, asomó una oveja. Y Abraham en ese momento llamó a Dios Jehová Jireh, un Dios proveedor. Esa fue la primera vez que se le llamó así a Dios y nació del corazón de Abraham. Después de ver de que Dios proveyó el sacrificio, pero sobre todo proveyó salvar a su hijo, proveyó una promesa para él, una descendencia para él, un cumplimiento de sus sueños, porque en ese hijo, en Isaac, estaban sus sueños, estaba la promesa de Dios para él, estaba su descendencia, estaba su riqueza, estaban sus anhelos, y Dios le proveyó eso cuando le dio un cordero y le detuvo de sacrificar a su hijo. Sé que es un tema muy controversial, pero si nos ponemos a analizar lo que quiere decir, está Dios diciéndote que Él te va a dar si tan solo confías en Él. Abraham confiaba en Dios. Aún confiaba de que podía resucitar a su hijo si era necesario. Y confió en Dios. Y Dios no le defraudó, le proveyó. No le proveyó, no asomó el cordero justo antes de subir al monte, no asomó el cordero cuando levantaba el puñal, asomó después, cuando Dios habló con él y le dijo, detente, ya me di cuenta, no hace falta nada más, ya me doy cuenta que confías en mí. Y le dio un cordero. Muchas de las veces tal vez tú has estado en situaciones así, en situaciones demasiado extremas en las que no tienes el dinero para pagar tus deudas, no tienes dinero para pagar el arriendo, no tienes para dar de comer a tus hijos, vas a la nevera y todo está vacío. O tal vez tienes sueños, tal vez has nacido en un hogar humilde, pero tienes aspiraciones muy altas. Tal vez anhelas salir del lugar donde estás y te duele seguir ahí, y parece que estás estancado y que no avanzas. Parece que viene reto tras reto y te sientes mal. Pero ahí es cuando Dios te dice, yo te voy a proveer, yo te proveo, yo te sostengo. Yo soy tu Dios que te va a dar.
Y eso se ha visto reflejado en un montón de pasajes de la Biblia. Por ejemplo, si tú lees en los Salmos, dice que yo fui joven y envejecí y aún así no he visto justo mendigando pan, ni hijo de justo desamparado. No ha visto el salmista que Dios haya dejado a la intemperie a sus hijos, sino que los ha provisto todos los días. El pan diario ha estado ahí puntualmente presente. Cuando el pueblo de Israel clamaba y decía, no tenemos que comer, cayó pan del cielo. Y después cuando dijeron, ya no queremos más este pan, cayó carne a través de codornices que estuvieron ahí en el desierto. Dios ha sido siempre proveedor. Pero, ¿por qué Él ha sido siempre proveedor? Él ha sido proveedor porque así es su corazón. Porque a Él le gusta dar. A Él le gusta ofrecer. A Él le gusta entregar y entregarse. Por eso, una de las cosas que nos refleja este nombre de Dios es que su corazón está abierto para dar, que no tiene límites, que no tiene porciones limitadas y que no tiene prejuicios para dar. Y por eso, cuando vino Jesús, vino a testificar de la ley, vino a decir o a refrescar esas declaraciones, cuando dijo, mejor es dar que recibir. Y cuando en Mateo 6 dice, ¿por qué se afanan pensando qué vestirán y qué comerán mañana? Si las aves de los cielos que no siembran ni cosechan ni tienen graneros comen, y los lirios del campo que se visten majestuosamente y que se visten mejor que incluso el rey Salomón, que fue en majestad el más grande de los reyes, que hoy esa hierba está magnífica y al día siguiente es quemada, ¿cuánto más su Dios no cuidará de ustedes, sus hijos, su creación? Podemos ver que el corazón de Dios es dar, es compartir. Es más, desde que creó a Adán y a Eva, los creó primero para dar de sí mismo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Compartamos nuestra imagen y nuestra semejanza. Proveyémosle a ellos de nuestra imagen, de nuestra semejanza. Los puso después de haber creado todo el mundo, con su complejidad, con su vastedad, con su hermosura. Cuando creó todo un jardín precioso, lleno de cosas buenas, porque cada cosa que creaba Dios era buena. Cuando ya todo estaba listo, ahí te creó. Ahí los puso. Compartió de sus creaciones, de las obras de sus manos, de su voz, con nosotros. Cada vez que escuches Jehová Jireh, estás viendo el corazón directo de Dios, que es un Dios dadivoso, que le gusta dar. No se guardó nada, incluso dio a su Hijo para que muriera en la cruz por ti, para que tú seas salvo, si tan solo crees en Él, para perdonar tus pecados, tus errores y darte una nueva oportunidad, que es lo que muchas veces más necesitamos. Cuando llegas a ver ese corazón de Dios, cuando llegas a ver que lo que Él más quiere hacer es darte, no hay problema, no hay deuda, no hay dificultad y no hay escasez suficiente para tapar que Dios te quiere dar y dar cosas buenas. En la Biblia dice, si tu hijo te viene a pedir pan, le das una piedra, y si te pide pescado, le das una serpiente. No. Y si no, te toca denunciar. No. Dice, si ustedes, que son padres imperfectos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más Dios te va a dar? Y esa es la palabra clave, dar. Dios te da, y te da en abundancia, porque así es Él. No porque tú lo merezcas, no porque tengas que hacer algo para ganártelo,
Porque no hay nada que podamos hacer para ser dignos de todo lo que Dios nos va a dar. Simplemente porque Él lo quiere, porque su corazón es así, porque late por ti. Y entonces podemos decir que Dios es un Dios proveedor, que no nos va a dejar desamparados, que nos va a sostener en la escasez, que nos va a mantener. En la Biblia dice que aunque tu vid no produzca uva, que aunque tu granja no vaya adelante, que aunque tu negocio no está produciendo, con todo, alaba a Dios, porque no te va a dejar. En el Salmo 23, que es el más conocido, habla mucho del corazón dadivoso y protector de Dios. Te quiere dar. Y aunque pases por valle de sombra y de muerte, no temas, porque tu Dios está contigo. Yo sé que es solo un poquito porque hay un montón de hablar acerca de esto, pero no quiero hacer videos muy largos y aún así ya debe estar muy largo. Pero ese es el primer nombre que vamos a ver. Dios te proveerá. Ahora toma el reto de conocerlo así. No puedes conocer algo si primero no necesitas. No vas a conocer que Dios te provee si no estás pasando necesidad. No vas a conocer a un Dios proveedor si crees que lo tienes todo. No vas a conocer el nombre de Dios como Jehová Jireh si estás basándote solo en tus fuerzas para obtener lo que quieres. De Dios viene tu salvación y Dios te va a dar y te va a proveer. Y muchas de las veces nosotros asentamos los nombres de Dios en los momentos que más lo necesitamos. Así que si estás pasando necesidad, tal vez es porque tiene que en tu corazón quedarse grabado que Dios es tu proveedor. Solo confía. Muy bien. Durante estas semanas voy a seguir hablando acerca de esto. Te invito a que lo sigas. Pero si tal vez no quieres oír acerca de esto y quieres oír acerca de otra cosa, envíamelo. Escríbelo en los comentarios, mándamelo por Face. Bueno, tienes todas las redes sociales. Escríbelo, dime, ¿de qué quieres escuchar? Lo haré concomitantemente a las series. Si no, serán las series semanales. Solamente eso. Pero si quieres hablar de otra cosa, envíamelo. Cualquier comentario, cualquier pregunta, cualquier crítica, cualquier cosa, tráelo. Así extendemos mucho más el tema. Sí. Es un gusto cada semana poder compartir contigo y que Dios te bendiga. Que te vaya súper bien y nos vemos la siguiente vez.